¿Alguna vez ustedes se han puesto a consultar el ranking de asesinos seriales por la cantidad de víctimas ejecutadas por ellos? Si no lo han hecho y lo hacen, van a encontrar, al menos en esa lista de los 10 primeros, dos colombianos. Uno de ellos, mundialmente conocido por haber sido el mayor predador serial de niños, que se conoce con el alias de la bestia y que fue precisamente Luis Alfredo Garavito Cubillos. Pero antes de Luis Alfredo, en Colombia, lamentablemente, hubo más. Y no solo en Colombia. Ustedes pueden creer que este asesino serial del que voy a hablarles el día de hoy también tuvo al menos 110 víctimas en Ecuador, otro centenar en Perú y otro tanto en Colombia, que le suman más de 300 víctimas. Por eso en ese ranking está en primer, segundo lugar, tal vez igualado por el Dr. Chipman, quien fue un asesino serial muy conocido en Europa. Vamos a hablar de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Y antes de ponernos en materia, quiero en primer lugar agradecer que ya hace unos días completamos los 20.000 seguidores. Eso nos llena de satisfacción porque nos da cuenta que poco a poco y en este año en el que he hecho parte de Operación Crimen, gracias a la invitación inicialmente de Jorge Nítola y a todo este grupo que está detrás de cámaras, que lo ha hecho posible y que hoy día estamos incluso repensando todo el formato de Operación Crimen para ir mejorando precisamente con sus comentarios, con sus intervenciones, con todo lo que en el día a día ustedes nos dicen, nos coloca para mejorar. Y las cosas uno las valora cuando son precisamente así, poco a poco. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Nace en una región del Tolima, Venadillo, ocupa el séptimo lugar dentro de 13 hijos de una señora llamada Benilda López, que tiene a este personaje bastardo para lo que se denominaba en esa época, estamos hablando de 1948, es decir, su padre no le da el apellido. De hecho, se presume que su padre fue asesinado poco tiempo después de que él nace, unos meses después. Tiene el apellido de su mamá. Su mamá, la señora Benilda, se dedica a la prostitución, al trabajo al pago. Yo creo que el trabajo más antiguo del mundo y también uno de los más duros, de los más fuertes, en especial cuando se ejerce en condiciones precarias. Y esas eran las condiciones en las cuales, al parecer, lo ejercía la señora Benilda. De tal manera que varios de sus hijos, dentro de esos, Pedro Alonso, veía cómo su mamá ejercía la prostitución. ¿Eso qué hace en un cerebro de un niño? Lo daña, lo golpea, porque un cerebro infantil no está preparado para observar situaciones o escenas sexualizadas que aún no comprende, que aún no entiende, que puede que le generen ciertas situaciones excitantes, pero que no entiende por qué. Y cuando no se las explican, pues se tergiversa. Por eso es muy importante hablar con nuestros hijos, con los más pequeños, sobre sexualidad y educación sexual. Para eso existe precisamente. Pues él observa ahí datos biográficos que dicen que incluso él estaba presente cuando su mamá ejercía situaciones de prostitución con varios hombres, acompañadas de alcohol y otra serie de cosas, de maltrato, de violencia. Pues eso hace que él esa sexualización temprana la reproduzca y al parecer a la edad de 9, 10 años intenta incluso abusar o tener comportamientos sexuales inapropiados contra una de sus hermanas. Eso hace que sea fuertemente, fuertemente golpeado por su mamá. Hay versiones que dan cuenta que la mamá lo golpeaba amarrándolo a un palo, un árbol de mango, que lo golpeaba
físicamente y que le colocaba fuego en las plantas de los pies. Imaginemos el tema tan fuerte. Con esto no estoy diciendo ni justificando que haya sido la causa por la cual se formó como un asesino serial tan prolijo como lo fue el monstruo de los Andes. Pero sí estoy diciendo que son conductas de riesgo. Cuando en la temprana infancia hay negligencia en el cuidado, violencia emocional, violencia psicológica, violencia física y abusos, en especial el abuso sexual, son factores de riesgo para que el monstruo se empiece a formar. No son la causa, son factores de riesgo, quiero que me entiendan. Entonces, más o menos a los 9 años, Benilda lo sorprende intentando abusar de una de sus hermanas, a Pedro Alonso, lo saca de la casa y él empieza otra faceta de altísimo riesgo, habitabilidad de calle. Y la habitabilidad de calle va muy de la mano con el consumo de drogas alucinógenas o de sustancias psicoactivas. Pueden ser simples o sencillas como pegante o inhalantes, hasta más complejas como cocaína. Bueno, en esta época no habían drogas sintéticas, pero hoy día pues sí las hay y ofrecen mucho mayor riesgo de adicción y de criminalidad. Fíjense cómo todo eso empieza a encadenar. Entonces empieza a tomar calle, es habitante de calle, sin embargo, una familia decide adoptarlo, al parecer una familia de extranjeros, donde él no se adapta, lo escolarizan, pero al parecer en esa escolarización sufre violencia sexual, situación que evidentemente marca, estamos hablando de violencia sexual sufrida por un menor de edad, cuando el cerebro todavía no se ha desarrollado completamente, cuando usted no tiene todo el bagaje para elaborar y superar traumas. Recordemos que nuestro cerebro madura completamente o se desarrolla más o menos hacia los 24 o 25 años de edad. No significa que no deje de aprender, sino que ahí logra su máximo desarrollo y el aprendizaje puede ser hasta los 100 años si se tiene una buena estimulación cognitiva. Pero en este caso, lamentablemente no. Tuvo esa situación fuerte, vuelve a la habitabilidad de calle, empieza a cometer hurtos y en uno de esos hurtos, que al parecer era de autopartes, es capturado, enviado a la cárcel y en prisión, al parecer sufrió agresión sexual por parte, ya siendo mayor de edad, por parte de otros internos. Comete o agrava su situación jurídica porque al parecer cometió en prisión un homicidio. Digo yo, a uno de sus agresores presuntamente. Y pues esto hizo que empezara, fíjense, a haber una combinación entre el tema sexual, que ha tergiversado, ya ha dañado desde su niñez, con cruzar la línea, a quitar la vida. Y le generó cierto placer, cierto gusto, cierto logro. Sale de prisión y comienza su escalada criminal. Y la comienza con una victimología muy particular. Quiero que le pongan atención a esto y que lo analicen. Niñas entre los 8 y los 12 años, una edad muy vulnerable, pero no de ciudades, de contextos rurales, inclusive fronterizos. Recordemos que Colombia comparte precisamente frontera con Ecuador, con Perú. De hecho, las últimas víctimas que se encontraron con un modus operandi similar y firma, ahorita les hablo un poco de la firma, en especial la de Pedro Alonso López, fueron encontradas en la región del Amazonas hacia el año 2005. De allá a la fecha no ha habido más evidencia, ¿sí? Muchas presunciones. De hecho, la primera vez que saqué, hace muchos años, un documental sobre Pedro Alonso López, porque no se había hecho ninguno en Colombia, ojo, el primero se hizo en los Estados Unidos, curiosamente, pues lo hicimos hace muchos años aquí en Colombia, donde un periodista muy dedicado a la investigación se fue precisamente a Ambato, Ecuador, ¿sí? Consiguió documentos,
Tuve, por ejemplo, que hacer un análisis de rasgos que mostraban la firma de Pedro Alonso López, de algunos videos que hay, que ustedes incluso pueden consultar, de cómo este hombre envuelve, ¿sí? Parecía un Cantinflas, con su locuacidad y encanto superficial, y de cómo eso le permitió lograr también algunos beneficios. Y uno lo analiza y lo piensa, precisamente esa locuacidad y encanto superficial hacía que fácilmente lograra captar a las víctimas, estas niñas de extracción humilde, muchas, algunas indígenas o pertenecientes a comunidades o con esos rasgos muy parecidos a los de su mamá Benilda López. Esa comparación tuve la oportunidad de hacerla, tanto en las niñas de Ecuador como en las víctimas que tuvo en Perú y aquí en Colombia. Entonces era como si él quisiera a través de esas niñas recordar a su mamá y matar a su mamá, simbólicamente hablando. Las engañaba con dulces. Para él no era difícil, es que no es difícil engañar a una niña de 8, 9, 10 años, llamar su atención. Se las llevaba a algún sitio boscoso, despoblado, las asaltaba sexualmente. Por lo general hacía estos asaltos de día, fíjense. No era un merodeador nocturno, hacía todo esto de día, eso también es muy importante dentro del análisis criminológico. Las agredía sexualmente, les quitaba la vida con asfixia mecánica. Era un hombre que tenía unas manos muy grandes, inmensas. Yo recuerdo que cuando en ese primer documental que tuve la oportunidad de hacer con el periodista que hizo la investigación y habló con el fiscal era sorprendido de la fuerza que tenía este sujeto en sus manos. Dice que lo que más le sorprendió fue cuando le dio la mano y el apretón de manos que le dio, que era como unas manos de piedra. Imagínese en esas manos en el frágil cuello de una niña, donde él disfrutaba cómo se apagaba el brillo de los ojos de estas niñas. Homicidio tras homicidio fue dejando su firma, es decir, ese componente psicológico, conductual, comportamental que el agresor imprime en la escena o en la víctima. Y acá lo dejaba en ambos. En la escena porque eran escenas rurales, despobladas, sin testigos. Y en la víctima porque la dejaba en posición fetal. Y porque dicho por él mismo en la cárcel de Ambato, Ecuador, a otro de los internos, a él le excitaba ver cómo la vida se le iba a estas niñas, cómo tenía ese poder sobre la vida de las niñas y cómo podía acostarse en posición fetal con ellas hasta que se enfriaban. Las mataba de día, pero podía estar la noche o amanecer con el cuerpo de la niña al siguiente día y dejarla en esa posición. Algunas se encontraron enterradas, otras expuestas, pero en posición fetal, que era la firma de este criminal. ¿Cómo se supo? Ya se los acabo de decir. Como hace poco, precisamente, descubrimos por el testimonio de otro interno en la cárcel de la Tramacúa, un asesino serial incluso que tuve la posibilidad de perfilar desde la neurociencia, el monstruo de la soga. Resulta que al monstruo de la soga, otro sujeto que estaba condenado por el homicidio de una menor, de una niña, en el Valle del Cauca, le confiesa a él, jugando parqués de manera informal, que esa no era la única víctima, que tenía muchas más. Y astutamente el monstruo de la soga, Luis Gregorio Ramírez Maestre, logra obtener la identidad de una de esas niñas y la revela. Y hoy día eso hace parte de una denuncia y las investigaciones que debe hacer la Fiscalía General de la Nación, porque al parecer estamos frente a otro asesino serial que está pagando condena por el homicidio de una niña que impactó profundamente al país. Estoy hablando de Brian Campo. Vuelvo nuevamente al monstruo de los Andes. Entonces, él se ufanaba de la manera como captaba a estas niñas. De hecho, en una entrevista llegó a decir, es que las niñas en Ecuador me gustan más porque son más confiadas y más inocentes
que las niñas o las adolescentes colombianas. Pero en Ayacucho, Perú también tuvo otro rastro de sangre en esa victimología. Y si ustedes se preguntan, pero este monstruo, ¿cuántos años de cárcel pagó? Primero, fue descubierto, fue capturado. Entonces la respuesta es sí, precisamente en Ambato. Estando en una plaza de mercado, él, vuelvo y les digo, dentro de su modus operandi, su captación, su ataque lo hacía de día, porque le gustaba observar. Había ahí un rasgo voyeurista en lo que él le gustaba hacer con las niñas. Toma de la mano a una menor, intenta llevársela a la fuerza, pero la mamá se da cuenta, se arma un escándalo, lo atrapan a él, lo intentan linchar, pero intervienen las autoridades, lo descubren, lo condenan a 16 años. Descubren que se trataba incluso de un asesino serial, encuentran algunas víctimas, algunas fosas. La pena máxima en esa época, estoy hablando de los años 70, él comienza más o menos el año 68, 69, su escalada criminal, hacia 80, 80 y algo, pero su mayor prolijidad en crímenes fue en la década de los 70. Y en la década de los 70 en Ecuador la pena máxima era 16 años por homicidio. Sí, irrisoria, sí, sí, un error, diríamos. Colombia era algo similar. De los 16 años uno paga más de 12 años, regresa a Colombia, acá también es descubierto, paga, ni siquiera les pagó la pena en realidad. Cuando lo capturan, hace que le hagan unas valoraciones y se hace pasar por loco. En la condena dicen que debía pasarla en un sitio especializado en salud mental y él nunca va. Él no se supo de él. Estoy hablando del año 98, que fue la última vez que se tuvo conocimiento de el monstruo de los Andes. Y desaparece en el año 98. Curiosamente viene a Bogotá, atención a esto, en el año 99 y saca la cédula de ciudadanía. Va a la registraduría, teniendo más o menos 50 años de edad, da su fecha de nacimiento, 8 de octubre de 1949, sí, le toman la estatura, era un hombre de unos 60 y algo, le toma una fotografía actualizada para esa época y se va con su cédula. Y nadie se da cuenta de que se trataba del monstruo de los Andes. Y no se vuelve a saber nada más de él. Hoy día tendría 77 años de edad y si ustedes me preguntaran si yo creyera que está vivo, les diría que no. Cuando salió ese primer documental, recuerdo que recibí muchos mensajes, correos de gente que decía, sí, yo lo he visto en tal sitio, sí, y se hace pasar por campesino, otros decían que por cura, otros decían que por mendigo, en fin. Posiblemente es un camaleón. Pero ¿por qué puedo afirmar que este sujeto no está vivo? Pues porque no se ha encontrado, al menos en los últimos 10 años, una victimología similar y una firma como la que él acostumbraba implantar en sus víctimas y en la escena. Es básicamente por eso. Y resulta casi que imposible que haya una etapa de enfriamiento de un asesino serial que dure 10 años, a menos que esté en prisión. Pero pues no hay ninguna evidencia de que este individuo esté en prisión. Entonces, pues no encaja ese análisis criminológico. Por eso lo presumo. Pero pues también hay otra máxima que dice que hasta que no se encuentre el cadáver, el cuerpo o un acta que diga que evidentemente el acta de defunción falleció por X o Y circunstancia, pues no está la evidencia. Entonces ahí tenemos eso en el aire aún. Entonces recapitulemos cómo se empezó a construir el monstruo. Es decir, si ustedes me preguntaran, ¿el monstruo de los Andes nació así o se hizo? La respuesta más factible es se hizo, se construyó. Pero también si ustedes me preguntaran, haber sido expuesto tan niño a situaciones sexuales o sexualizadas, muchas de ellas por parte de su mamá, a maltrato
evidentemente infringido por su propia mamá, habitabilidad de calle, por haber sido echado de su casa, precisamente por haber tenido conductas sexuales inapropiadas con su propia hermana o con una de sus hermanas, haber sufrido agresiones sexuales cuando estuvo en prisión. Todo eso fue el caldo de cultivo que formó al monstruo. Pero él decidió serlo. A él le gustó seguramente esas situaciones o esos eventos y vivencias de su sexualidad tergiversada, agredida, mancillada, combinadas con el homicidio. Su primer homicidio no fue el de una niña, fue el de presuntamente alguien que lo agredió a él sexualmente en prisión. Pero le encuentra este gusto. Sale, se da cuenta de sus talentos. Todos tenemos talentos. Todos, todos. Eso hace parte de nuestra formación. Viene con nosotros, los desarrollamos. Él se dio cuenta del talento que tenía para hablar, para convencer. Era una especie de culebrero. Búsquenlo, escúchenlo en las pocas intervenciones que llegó a dar ante medios de comunicación o que se tienen sobre él. Se van a dar cuenta que parecía un Cantinflas hablando. Confundía, hablaba mucho, era chicharachero. Eso le permitía precisamente convencer, dar inclusive un margen de inocencia o de usted no creer estar enfrente de un asesino serial. Mucha gente me pregunta esto cuando dicto cátedra o estoy en alguna conferencia o simplemente cuando hablo con alguien, porque a través del conversar también nuestro cerebro se va alimentando y me gusta conversar. Y en esas conversaciones me han dicho, oiga, doctor Belisario, usted no siente miedo, no le da algo terrible al estar frente a un asesino serial. Les he respondido, no, porque el asesino serial se percibe y se siente, salvo algunas excepciones, después les hablaré de eso, pero no son muchas, se siente como alguien normal, como un paisano absolutamente normal, alguien inclusive con usted puede sentarse, tomarse una cerveza, conversar de política, de economía, de lo que sea, de la situación del país y no le va a generar sospecha. Están integrados, saben cómo hacerlo, son camaleones en la sociedad, como decía el doctor Robert Hare, uno de los más grandes estudiosos de la psicopatía. Si bien es cierto que muchos asesinos en serie tienden a exagerar la cantidad de víctimas, ¿por qué? Porque se ufanan de sus crímenes, porque recordemos que en ellos, dentro de ese perfil psicopático criminal, si lo tomáramos como base, o de personalidad antisocial, pues uno de esos rasgos es la grandiosidad, el sentirse únicos, irrepetibles, el narcisismo, por decirlo de otra manera. Y por ese rasgo de grandiosidad tienden a exagerarlo. Pero si bien es cierto y ha ocurrido en algunos, pues en el caso particular del monstruo de los Andes, Ecuador dio cuenta por lo menos de 110 víctimas. Y de esas 110 logró encontrar y exhumar 70 y tantas. Impresionante, eso es mucho. En Colombia, otro tanto. En Perú, otro tanto. La victimología, una victimología muy fácil de captar. Unas víctimas muy fáciles de engañar. El poco tiempo de latencia que tenía, de enfriamiento. ¿Mm? Podía estar quitándole la vida a niñas 2, 3 días después de la siguiente víctima. Entonces, analizando toda esa información, si es plausible, si es posible que su número de víctimas igualen o superen las 300 víctimas. Es muy posible, es decir, que no estemos en el caso particular del monstruo de los Andes ante una exageración en el número de víctimas. Y finalmente, ¿qué nos enseña todo esto para la investigación criminal, la criminología, las ciencias forenses, la política criminal? Primero, endurecer las penas. No podemos seguir teniendo penas irrisorias frente a criminales seriales
en especial de niñas adolescentes. Nos invita seguramente a pensar como desde hace muchos años se hizo y se estableció en los Estados Unidos, en varios de sus estados, en la prisión perpetua. Porque si uno de ustedes me pregunta si este sujeto es condenado a máxima pena en Colombia, 60 años, que tiene reducciones por varias cosas, y sale, por ejemplo, si saliera hoy, a los 77 años de edad que tendría el monstruo de los Andes, ¿volvería a matar? Mi respuesta sería sí, volvería. Sí, lo volvería a hacer. Y lo haría con más conciencia forense, es decir, cuidándose de evitar dejar la menor evidencia posible, o la mayor evidencia posible, es decir, dejando la menor evidencia posible. Dejar evidencia nula es imposible. De eso tuvo el doctor Lockhart mucha razón. Por eso tenemos ese principio, esa ley universal de Lockhart, que no existe el crimen perfecto y que siempre se va a dejar algún tipo de evidencia. Y mucha de esa evidencia es conductual, comportamental. Por eso la perfilación criminológica tiene utilidad, pero lo volvería a hacer, volvería. Entonces, debemos repensarnos qué diferencia hay entre la década de los 70, 80 a nuestros días, pues que afortunadamente las ciencias forenses han avanzado, la investigación criminal junto con las ciencias forenses, toda la criminalística en sus diferentes áreas se ha perfeccionado para alimentar a la investigación criminal. La perfilación criminológica también ha tenido grandes avances y si usamos esos recursos, pues es mucho más factible identificar, capturar a un asesino serial hoy día que hace 30, 40 años, evidentemente. Pero en política criminal, pues sí, debemos repensar qué se necesita precisamente para que estos individuos no sean un peligro nuevamente para la sociedad al momento de que cumplan sus condenas y recuperen la libertad. Esa es la reflexión y los cambios que debemos hacer. Angelo me acaba de hacer aquí detrás de cámaras una pregunta muy interesante. Y seguramente ustedes también. Y es, los asesinos seriales, o en especial este individuo de nuestra historia, ¿sí? Porque es que la historia del asesino serial no comenzó con Luis Alfredo Garavito, de quien algunos de ustedes dicen, "Ah, ya estamos cansados de tanta información que hay sobre Luis Alfredo Garavito". Sí, hay bastante información. Y todavía hay más por trabajar. Créanme que hay más, lo digo con conocimiento de causa. Pero es que la historia del asesino serial en Colombia no comienza con Luis Alfredo Garavito. Años 60, años 70 tenemos o tuvimos otros asesinos seriales. ¿Que son más inteligentes que el común de la población? Es un mito, eso no es cierto. ¿Que son más astutos? Sí, eso sí es verdad. ¿Qué significa la astucia? La capacidad que tienen para leerla a los demás y para aprovechar a su favor el ambiente. Por eso son camaleones, por eso se mimetizan. No tienen o carecen de inteligencia emocional. Puede que algunos tengan o hayan tenido un alto IQ o cociente intelectual. Un alto IQ es por encima de 110, según la curva que hay para mediciones de la inteligencia. Puede tener 140 como lo tenía Albert Einstein o 150 como lo tuvo Marilyn Monroe, pero inteligencia emocional no hay. Es decir, no hay empatía, no hay conmiseración por el otro, no hay temor de hacer daño. Eso no lo tienen. Y en esa astucia, pues fácilmente son manipuladores, fácilmente captan a la víctima, fácilmente convencen, fácilmente hacen dudar de la culpabilidad, porque manejan su ambiente, fácilmente tienen algunos beneficios, algunas prebendas, incluso cuando están en prisión. Garavito las tenía. Muchos de esos asesinos seriales que tenemos actualmente en prisiones de máxima seguridad como la Tramacúa, lo tienen muy buen comportamiento. Sienten inclusive admiración por otros de los internos o los presos que están con ellos, de las personas privadas de la libertad. No dejan de ser camaleones, no dejan de ser manipuladores. Por eso representan un gran peligro, precisamente para la sociedad, cuando vuelven a recuperar la libertad.
Bienvenidos a la tercera temporada de Operación Crimen. Hoy con ustedes, mañana seguramente con alguno de nuestros invitados muy especiales y con algún caso que sea precisamente de interés para ustedes. Soy Belisario Balbuena. Para disfrutar de nuestro contenido, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen.